Buenas tardes, colaboradores de CEI Laboratory. Mi nombre es Belina Riera, su médico ocupacional. El día de hoy vamos a abordar un tema de gran importancia, como son los accidentes cerebrovasculares. A continuación les voy a compartir las diapositivas para el inicio de la capacitación. Nosotros debemos saber que los accidentes cerebrovasculares va a ser la interrupción, ya sea por segundos o minutos, del riego sanguíneo a nivel de nuestro cerebro, lo que va a producir un daño a nivel del mismo y va a ser considerado una emergencia médica cuyo tratamiento va a ser crucial para así reducir el daño cerebral y otras complicaciones como la discapacidad o incluso la muerte. El accidente cerebrovascular se va a dividir ya sea en isquémico o hemorrágico. Con respecto al accidente cerebrovascular hemorrágico, también es conocido como derrame cerebral. Esto se debe a la ruptura de algún vaso sanguíneo en nuestro cerebro y a su vez se va a clasificar en una hemorragia cerebral o parenquimatosa, es decir, que va a afectar todo el parénquima, un lado del mismo de nuestro cerebro, o hemorragia subaracnoidea, que va a afectar una capa, la segunda capa de nuestro cerebro, que es la capa subaracnoides. Este tipo de ACV va a representar aproximadamente el 15% de todos los accidentes cerebrovasculares. Por otro lado, tenemos el accidente cerebrovascular isquémico, conocido también como infarto cerebral. Aquí puede este ser progresivo o puede darse la interrupción absoluta del flujo sanguíneo a nivel de nuestro cerebro, ya sea con un coágulo, ya sea con la presencia de grasa, lo cual va a producir muerte cerebral, es decir, eliminación o muerte de nuestras células cerebrales produciendo un daño. Estas se van a clasificar en aterotrombótico, que es producido por el colesterol, cardioembólico, que quiere decir que este trombo va a viajar a través del corazón y va a ubicarse en nuestro cerebro, obstaculizando el riego sanguíneo. Infarto lacunar, infarto inhabitual o indeterminado, que puede afectar ya sea una parte o todo el parénquima cerebral. Este es el más común y se va a producir entre el 80 y 85%. Debemos recordar que uno de cada 6 personas tendrá algún accidente cerebrovascular a lo largo de su vida. En todo el mundo, al año, 15 millones de personas van a sufrir algún accidente cerebrovascular, siendo la presión arterial alta una de las causas más principales de que se produzca accidentes cerebrovasculares, pero más del 80% de los casos se puede prevenir si nosotros tenemos una vida saludable y equilibrada. Epidemiológicamente hablando, los accidentes cerebrovasculares van a estar entre las principales causas de muerte en el Ecuador, representando así un 4.4% de decesos registrados en el 2020. Y esta va a ser una de las patologías que va a registrar un exceso de muertes, sobre todo entre el 2019 y el 2020. Para la aparición de accidentes cerebrovasculares también existe la presencia de algunos factores de riesgo que van a predisponer la aparición de estos, como es la hipertensión arterial por el aumento de la presión provocando así ruptura de algún vaso. La dislipidemia u obesidad, es decir, el aumento de colesterol o triglicéridos, lo que va a provocar la reducción del flujo sanguíneo, ya que estos se van a sedimentar a nivel del vaso sanguíneo, así evitando de que tenga un flujo normal. Y el aneurisma, el mismo que va a producir un daño a nivel del vaso sanguíneo, va a debilitar la pared del mismo y si hay un aumento de la presión, este va a reventarse, va a romperse, lo cual va a producir una hemorragia a nivel del cerebro. Con respecto a la sintomatología, va a ser en dependencia del tipo de accidente cerebrovascular. Pero existe un síntoma universal en el cual nosotros debemos tener el foco de alarma de que estamos sufriendo un accidente cerebrovascular, el mismo que es el entumecimiento, la debilidad o la parálisis de un lado del cuerpo, es decir, cara, brazo y pierna. Con respecto al accidente cerebrovascular hemorrágico, va a existir la presencia de dolor de cabeza de manera brusca e intensa, un deterioro de la conciencia y también va a presentar vómitos y náuseas y una rigidez a nivel de la nuca.
Con respecto al accidente cerebrovascular isquémico, los síntomas pueden aparecer durante la noche o al levantarse después de la primera micción. Este va a ser progresivo, es decir, va a reducir primero el riego sanguíneo e incluso le va a obstaculizar el mismo, provocando así muerte de las células cerebrales y el accidente cerebrovascular isquémico. También va en dependencia de los antecedentes que tengamos, tal vez alguna cardiopatía, alguna comorbilidad, la cual vaya a llevar a producirse estos tipos de accidentes cerebrovasculares. Si nosotros tenemos identificado los síntomas y vamos a identificar una persona que presente, vamos a llevarlo inmediatamente a la sala de emergencias, en la cual va a hacer una serie de exámenes, principalmente exámenes de imagen, que nos ayude a determinar el origen o la causa de estos síntomas. Principalmente se realiza la tomografía computarizada, como podemos ver aquí, donde se observa la muerte del tejido cerebral, ya sea por la presencia de un coágulo, de un ateroma o una angiografía cerebral. Es decir, si vamos a ver la presencia de una hemorragia, podemos complementarla con este examen para determinar cuál arteria tuvo la ruptura y así intervenir inmediatamente. En dependencia del tipo de accidente cerebrovascular, vamos a realizar el tratamiento. En caso de que sea isquémico, vamos a tratarlo mediante fármacos que van a restablecer rápidamente el flujo sanguíneo de nuestro cerebro, ya sea antiplaquetarios, anticoagulantes, para así restablecerlo. Con respecto al accidente cerebrovascular hemorrágico, el tratamiento va a ser en controlar el sangrado y reducir la presión a nivel de nuestro cerebro. Lo podemos hacer mediante el diagnóstico previo con imágenes para así intervenir quirúrgicamente y poder arreglar ese vaso sanguíneo y evitar que exista mayor sangrado y daño cerebral. El tratamiento va también a depender en tres fases. Primero, este tratamiento que es de emergencias. Posteriormente, cuando ya hayamos eliminado la causa del accidente cerebrovascular, vamos a continuar con el tratamiento de las complicaciones y el daño cerebral que haya producido este accidente. Y finalmente vamos a realizar la prevención. ¿Cómo se realiza esto? Mediante la adopción de varias medidas, las cuales nos va a permitir una vida saludable y equilibrada. Principalmente dejar de fumar, de consumir drogas, evitar el exceso de consumo de alcohol, ya que esto con el tiempo aumenta la presión arterial. El controlar las diferentes comorbilidades que nosotros podemos presentar, ya sea hipertensión arterial, diabetes y el aumento del colesterol, lo que puede provocar el aumento de la presión a nivel de los vasos sanguíneos o oclusión o obstaculización del riego sanguíneo. ¿Cómo lo hacemos esto? Mediante una visita regular al médico para así obtener el tratamiento adecuado y sobre todo controlar nuestra patología de base. Vamos a realizar actividad física de forma regular y llevar una alimentación saludable, evitando siempre el estreñimiento, ya que el estreñimiento puede aumentar la presión a nivel de vasos sanguíneos y provocar la ruptura de los vasos. Por lo tanto, nosotros tenemos a la mano muchas medidas que nos pueden ayudar a prevenir la aparición de algún accidente cerebrovascular o a su vez, si lo hayamos ya tenido, la aparición de un nuevo accidente cerebrovascular. Esto ha sido todo por la capacitación del día de hoy. De igual manera, les agradezco por la atención prestada. Nos veremos en una nueva capacitación.